Muy buenas, mi nombre es Valeria Fernández y en este video les voy a hablar acerca del concreto pre-reforzado. Este se divide en dos tipos. Uno es el concreto pretensado o también se le denomina pretensado en banca o pretensado con adherencia inmediata, y por otra parte tenemos el posttensado o que también se le denomina pretensado con adherencia posterior. La diferencia básicamente entre estos dos tipos es el momento en el que se realiza el tensado de los tendones de acero. En el caso del concreto pretensado, como su nombre lo dice, consiste en tensar el acero antes de colocar el concreto que se va a trabajar. Pretensar un elemento estructural es añadirle esfuerzos artificiales a tracción previamente a su puesta en servicio, con el fin de contrarrestar aquellos que se van a producir cuando actúen las cargas que se produzcan cuando éste entre en servicio, precisamente. De manera de que todo el concreto trabaje a compresión y no solamente desde el eje neutro hasta la parte superior, como sucede cuando trabajamos con un concreto común. Esto se puede ver mejor ilustrado en el diagrama que se ve en pantalla. Dentro de sus características podemos nombrar las más llamativas y encontramos que este tipo de concreto tiene una resistencia estructural única gracias a que la combinación de los materiales metálicos con el concreto provoca una mayor fuerza de tracción. Este resulta muy ligero y mucho más espacioso que otros tipos de concreto, debido a que su tipo de estructura permite un aprovechamiento del espacio más optimizado entre cada columna de carga. Se fabrica rápidamente y permite construir diseños más estéticos. Dentro de sus ventajas y desventajas, podemos nombrar en las ventajas que mejora el comportamiento y resistencia estructural, usa de manera eficiente los materiales, reduciendo costos, genera mayor resistencia frente a los fenómenos como la fatiga, reduce la posibilidad de deformación y fisuras del concreto, aumenta la durabilidad de la obra, libera peso de pilares y fundaciones, hay un ahorro del acero debido a la posibilidad de utilizar totalmente la armadura hasta cerca de su límite elástico. Y dentro de sus desventajas podemos nombrar que la construcción requiere una supervisión perfecta en todas sus etapas. Requiere de mano de obra especializada tanto para la construcción de los elementos como para el montaje de los mismos. Los aceros de aleación especiales son más caros que los aceros tradicionales utilizados en hormigón armado, en el concreto armado común. Se necesita equipo costoso y hay requerimientos de seguridad complejos. Y el diseño de este tipo de elementos, así como uniones y apoyos, es más complejo. Ahora hablemos del proceso de pretensado. Lo primero que se necesita para la fabricación de este concreto es la creación de una especie de jaula en la cual se pueden colocar los tendones de acero. Luego la tensión se realiza directamente en el taller de construcción, ya que se necesita de la fuerza de una maquinaria especial para lograr la presión justa, la presión adecuada. Cuando el concreto pretensado ha fraguado, entonces se puede obtener la tensión deseada. En cambio, con la técnica de posttensado, se debe utilizar una estructura de acero con cables o tendones, los cuales se deben anclar a unas vigas. Después se tiene que vaciar la mezcla de concreto y cuando este ya está fraguado es que se colocan los cables que luego serán tensados con ayuda de un gato hidráulico. Dentro de los usos y aplicaciones podemos mencionar que una de las más comunes, tanto por su ligereza, resistencia y durabilidad, es en la construcción de puentes con un alto flujo vehicular o los construidos in situ, en pisos de rascacielos, reactores nucleares o edificios de alto grado de terremoto, losas, tanques de agua, porque estos soportan las acciones de los empujes de agua, así como sismos y viento.
plataformas marinas por su resistencia a la corrosión de la sal, y su importancia radica en los usos precisamente que se le puede dar en construcciones especiales como las antes mencionadas, teniendo ventajas como el hecho de que es más eficiente, duradero y económico que otras opciones. En cuanto al concreto posttensado, si bien continúa siendo un pretensado en el sentido de que las tensiones que se agregan a la estructura se hacen previamente a que ella sea solicitada por los estados de carga debido a la utilización de la misma, en este caso se dejan vainas incluidas en la pieza de concreto por donde se insertan cables para pretensado. Luego se ponen en tensión los cables mediante gatos hidráulicos, y este sistema se utiliza a menudo cuando el estrés debe llevarse a cabo en un lugar después de lanzar un componente in situ. Dentro de sus características podemos mencionar que estos requieren poco mantenimiento por su alta resistencia mecánica y durabilidad. No obstante, la armadura demanda protección contra la corrosión, controla efectivamente la formación de las fisuras y grietas causadas por retracción hidráulica y por flexión. Asimismo, posibilita la reducción de las deflexiones y vibraciones. Permite construir elementos estructurales de luces grandes, lo que implica la construcción de vanos largos apoyados por pocas columnas, se reducen las columnas, y estos elementos desarrollan una mayor rigidez. Dentro de las ventajas de utilizar este concreto tenemos la rapidez en la construcción, la reducción de los materiales en la construcción, rentabilidad por rendimiento en la obra, reducción del acero de refuerzo, disminuye los efectos de sismo, aligeramiento de la estructura y de los cimientos, eficiencia en la utilización del concreto. Y dentro de las desventajas tenemos que exigen una mano de obra y una maquinaria altamente especializada. Los cálculos de diseño de elementos de posttensado son más complejos y costosos que los tradicionales. Las piezas estructurales de concreto posttensado son susceptibles a la corrosión, como se mencionó anteriormente, y el costo del sistema constructivo del concreto posttensado es elevado debido a que los anclajes son irrecuperables. Y hay una exigente colocación de la armadura en el interior de los conductos. Demanda un extremo cuidado en la ejecución de los anclajes y recubrimientos de la armadura. Ahora podemos hablar de los tipos de posttensado. Está el posttensado adherente, que en los conductos de la armadura activa son rellenados a presión con mortero de cemento de alta resistencia para garantizar la adherencia de la armadura con el conducto, generando una sección monolítica. De esta forma se evita que la armadura activa se deteriore gravemente por la corrosión. También tenemos el posttensado no adherente. En contraposición a lo mencionado anteriormente, en este sistema no se rellenan los conductos de la armadura activa, de manera que los cables tensados solamente se conectan al hormigón, al concreto, por medio de los cabezales del anclaje. Generalmente los cables de la armadura son recubiertos con grasa y están contenidos en conductos de plástico para reducir el impacto ambiental y garantizar su vida útil. En cuanto a los usos, aplicaciones e importancia, este puede ser utilizado en obras viales donde los claros son mayores y las estructuras son más esbeltas. Es utilizado en puentes, entre ellos puentes por dovelas prefabricadas para unir las dovelas entre sí, y puentes atirantados o vertidos por tramos, vigas hiperestáticas, tanques de agua, cascarones, losas, auditorios, centros comerciales, aeropuertos. Y esto se debe a que este tipo de construcciones civiles hacen uso de grandes elementos que son difíciles de transportar en caso de venir prefabricados, además de que estos tienen grandes luces generalmente. Para concluir este video, podemos hacer una comparación entre ellos. El pretensado tiene una mayor resistencia a la oxidación al verterse el concreto directamente en las barras ya tensados. Por este motivo y por el proceso de transferencia de tensión, se suelen prefabricar en un taller y luego trasladarlos a la obra, no como ocurre con el posttensado,
en donde el producto final es generalmente un concreto de mayor resistencia mecánica que el pretensado, ya que su fabricación requiere de un concreto de alta resistencia. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por su atención.